Ministerio de Defensa sueco informó que 6 grandes barcos de desembarco rusos, completamente cargados con armas desconocidas, fueron vistos en las aguas del Mar Báltico, que se dirigían hacia el Mar Negro. Rusia nunca ha enviado una cantidad tan grande de PDK al Mar Negro. Esto causó serias preocupaciones en Occidente, especialmente en el contexto del hecho de que los campamentos militares de las Fuerzas Armadas rusas están ubicados cerca de las fronteras orientales de Ucrania, y parte de las tropas rusas han sido transferidas al territorio de la vecina Bielorrusia, contra el telón de fondo de los próximos ejercicios militares en febrero. Según el Ministerio de Defensa sueco, 6 grandes barcos de desembarco se están moviendo actualmente hacia el Mar Negro. Se desconoce qué hay exactamente a bordo de los grandes barcos de desembarco rusos, sin embargo, dado el calado de este último, estamos hablando de una carga pesada. Inicialmente se supuso que parte del PDK que emergió del Mar Báltico podría dirigirse hacia América Latina, en medio de la aparición de información de que Rusia pretende desplegar su armamento en países como Venezuela y Cuba. Sin embargo, barcos rusos se dirigieron al Mar Negro. Al mismo tiempo, hay sugerencias de que Rusia puede usar sus grandes barcos de desembarco para contrarrestar a la OTAN y Ucrania, en caso de que las Fuerzas Armadas de Ucrania inicien una operación para apoderarse de Donbass. La maniobra vietnamita de Rusia podría ser un duro golpe para Estados Unidos. El ejército ruso puede desplegar sus bases militares e infraestructura en Vietnam, lo que será una gran sorpresa para los Estados Unidos. Una situación similar podría ocurrir en Irán, lo que pondría en peligro no solo a Estados Unidos, sino también a los aliados estadounidenses en toda la región, incluido Israel. Como se desprende de la declaración realizada, la aparición de las Fuerzas Armadas rusas en estos países simplemente no se anunciará, mientras que el mismo Vietnam e Irán recibirán armas rusas para su protección. Dicen Venezuela, Cuba. Podemos colocar armas allí. Sí, escucha, esto es ridículo, ¿quién lo necesita ahora? Los estadounidenses no tienen miedo de esto. Temen que si comenzamos a interactuar con los iraníes en una sola media luna iraní, esto les parecerá realmente aterrador a los estadounidenses. Y hay muchos de esos momentos. Bien saben que lo peor es cuando cierran las salidas en cualquier parte. No luchamos en Vietnam, al parecer, pero todos los aviones estadounidenses fueron derribados por aviones soviéticos, ya sea por misiles o por aviones. Y no estábamos allí. Esto es lo peor para los Estados Unidos. Nos lavamos las manos y puede volar desde cualquier lugar. Tal declaración fue hecha por el experto militar ruso, Iván Konovalov. Cabe destacar que, según la publicación vietnamita SOA, actualmente se están llevando a cabo negociaciones entre las autoridades vietnamitas y Estados Unidos, sobre la posible disposición de una base militar estadounidense en Cam Ranh, lo que podría generar problemas para Rusia. Por el momento, Rusia no ha tomado oficialmente medidas técnico-militares, en respuesta a la negativa de la OTAN y los Estados Unidos, de proporcionar garantías de seguridad a la parte rusa. Las fuerzas aerotransportadas de Rusia demostraron claramente a los Estados Unidos que las bromas en Siria terminaron. Una unidad de las fuerzas aerotransportadas de Rusia participó en el bloqueo de una columna de vehículos blindados estadounidenses que intentaban ingresar ilegalmente al territorio controlado por las fuerzas del gobierno sirio. A menudo, otras unidades o incluso el ejército sirio participan en tales operaciones. Sin embargo, la aparición de las fuerzas aerotransportadas rusas en la ruta de la columna estadounidense de vehículos blindados fue claramente una gran sorpresa para los Estados Unidos. Según la información que estuvo a disposición de los editores de la agencia de centro de noticias Avia.pro, una unidad de las fuerzas aerotransportadas rusas participó en la represión de un intento del ejército estadounidense de ingresar ilegalmente al territorio controlado por las fuerzas del gobierno sirio y tropas rusas en la provincia de Asaka. El incidente no tuvo lugar en absoluto, en el contexto de un claro enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, este año.
Sin embargo, una situación similar tuvo lugar a mediados del año pasado, dada la tensión actual entre Moscú y Washington. Unidades especiales de las fuerzas aerotransportadas rusas bien pueden ser enviadas a Siria para contrarrestar a las fuerzas estadounidenses, ilegalmente presentes en la República Árabe. Cabe señalar que solo en las primeras 3 semanas de este año, el ejército ruso ya bloqueó 3 veces las columnas militares estadounidenses en Siria, lo que indica el hecho de que las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, en la República Árabe se deteriorarán significativamente, debido a conversaciones de seguridad saboteadas por Estados Unidos. Por un lado, militantes subversivos, respaldados por Turquía, intentan atacar una base naval rusa en Siria. El Centro para el Uso de Partes en Conflicto en Siria informa sobre las intenciones de los subversivos, que cuentan con el apoyo activo de Ankara, de atacar la base de la Armada rusa en Tartus, Siria. El ataque a Tartus se considera un intento de los militantes de organizar un acto subversivo dirigido no solo contra el ejército ruso, sino también contra la población civil. Como se deduce de la información oficial del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, debido a la amenaza crítica, se decidió organizar un patrullaje constante del puerto de Tartus, así como del puerto de Latakia, donde los militantes también planean llevar a cabo una serie de atentados, y organizar actos maliciosos. Desde el aire, el puerto está completamente controlado por vehículos aéreos no tripulados, probablemente, por helicópteros de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, y además, el área está patrullada con la participación de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de RF. Los expertos señalan que los militantes bien pueden intentar atacar el puerto de Tartus. Sin embargo, con buques de combate y submarinos de la Armada rusa ubicados allí desde el mar Mediterráneo, en relación con los cuales tiene el mayor control. El ejército ruso puede atacar, cercar y saltar Kiev en unas horas directamente desde Bielorrusia. La probabilidad de una ruptura rápida a través de la frontera ucraniana y el cerco, seguido de un asalto a Kiev desde el territorio de Bielorrusia, resultó ser bastante alta. Solo podría tomar unas pocas horas. Estos datos se derivan de la publicación COFE Ordie, en el contexto de la aparición de una gran cantidad de tropas rusas en Bielorrusia. Durante semanas, una concentración militar rusa cerca de Ucrania ha provocado interminables especulaciones sobre la posibilidad de que Moscú ordene una invasión a gran escala del país vecino en este invierno. Según los informes, las fuerzas militares rusas ingresaron a Bielorrusia el lunes 17 de enero, lo que se sumó a una larga lista de señales de advertencia de que Moscú podría estar listo para lanzar una gran ofensiva contra Ucrania en las próximas semanas, y si ese ataque ocurre, podría representar el peor de los casos para la capital de Kiev. Según numerosas evaluaciones occidentales, una de las opciones militares de Rusia contra Ucrania implica un ataque de pinza desde el norte utilizando las fuerzas rusas estacionadas en Bielorrusia para rodear Kiev, la capital de Ucrania. Según COFE Ordie. De hecho, fuerzas significativas de las Fuerzas Armadas de RF ya han comenzado a llegar a Bielorrusia. Sin embargo, además, en un futuro próximo, aviones de combate Su-35, así como sistemas de defensa aérea, incluidos los complejos S-400 Triumph y el Aire Pantsir sistema de misiles de defensa, también se desplegará en los aeródromos de Bielorrusia. Obviamente, esto provocó temores muy grandes sobre un posible ataque a Ucrania. Al mismo tiempo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que Rusia no tiene planes de atacar Ucrania, aunque el despliegue de un nutrido grupo de tropas en Bielorrusia, durante la duración de los ejercicios, obviamente hará pensar a Kiev en abandonar cualquier plan hostil contra repúblicas autoproclamadas de Donbass. Rusia despliega 2 divisiones de sistemas de defensa aérea S-400 y 12 cazas Su-35 en Bielorrusia. Rusia prepara el traslado a Bielorrusia de 12 cazas Su-35 y 2 divisiones del sistema de defensa aérea S-400. En respuesta a las acciones provocativas de la OTAN, Rusia traslada al territorio de la vecina Bielorrusia al menos 12 cazas Su-35, 2 divisiones del sistema de defensa aérea S-400 Triumph, y una división del sistema de misiles de defensa aérea Pantsir S.
y se espera el despliegue de sistemas de defensa aérea en las fronteras occidentales de Bielorrusia. Esto permitirá el control total del espacio aéreo de países como Polonia, Lituania, Letonia y Ucrania, donde actualmente se encuentran desplegadas grandes fuerzas de la OTAN. Por el momento, se sabe que se trasladan equipos y armas militares a la vecina Bielorrusia, para participar en ejercicios militares a gran escala. Al mismo tiempo, según el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, los ejercicios se llevarán a cabo en 5 campos de entrenamiento y en 4 aeródromos militares. Entre otras cosas, dada la información proporcionada en las redes sociales, actualmente están llegando activamente a Bielorrusia varios tipos de equipos militares, incluidos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, tanques, vehículos de combate de infantería, etc. Según algunas suposiciones, parte de las armas rusas pueden permanecer en el territorio de Bielorrusia. Estamos hablando, entre otras cosas, de los complejos Pantsir C-1. En caso de que las Fuerzas Armadas de Ucrania intenten atacar el Donbass, o el territorio de Rusia, la parte rusa tendrá una superioridad total sobre el ejército ucraniano. Los sitios de despliegue de las fuerzas rusas en relativa proximidad a la frontera con Ucrania estaban marcados en el mapa. A juzgar por la información proporcionada, las Fuerzas Armadas de Ucrania no tendrán ninguna posibilidad de resistir al ejército ruso en caso de agresión de Kiev. Sin embargo, según los expertos, en realidad, Rusia solo protege sus propias fronteras y no muestra absolutamente ninguna agresión contra Ucrania, a pesar de la retórica claramente agresiva de Kiev y la OTAN. Al mismo tiempo, los expertos señalan que Rusia puede enviar sus tropas para proteger a los ciudadanos rusos en Donbass, como se informó anteriormente. Por el momento, Rusia solo está obligando a Kiev a una solución pacífica al problema en Donbass. Debe enfatizarse que las tropas rusas están en su propio territorio, por lo tanto, los argumentos de Kiev y los países de la OTAN hablan de que Rusia está preparando una invasión, no son más que inverosímiles, al menos hasta que Ucrania decida atacar a los ciudadanos rusos en el DNR y el LNR. Señala el especialista Avia.pro.